A Nicolás del Caño, diputado por el Frente de Izquierda. Del Caño, muy buenos días. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Acostumbrado a los buenos días yo, habitualmente aquí en C5N. A ver, hablábamos recién fuera del aire de una agenda que tiene muchísimos temas, sin ninguna duda. Uno de ellos hace referencia a lo que fue el recorte de la pobreza, por ejemplo, que el gobierno anunció en el día de ayer en base a datos del INDEC. ¿Qué le parece? ¿Le parece que efectivamente estos números están reflejando lo que es la actualidad en la Argentina? Mira, primero hay que tener en cuenta que los datos que se comparan son de la última parte, fines del 2017, con fines del 2016. Recordarán ustedes que en el 2016, con la fuerte devaluación que generó una inflación del 41%, los tarifazos que sufrimos en aquel año, despidos, bueno, allí se dio un crecimiento de 1,5 millones de personas, pasaron a engrosar los índices de pobreza, ¿no? Aumentó en el 2016. Entonces, querer pasar como que ahora hubo una reducción, eso sucedió a fines de 2017. Ahora, ¿qué pasa? Con los tarifazos, las paritarias del 15% que está planteando ahora el gobierno, y lo que ya se ve de inflación proyectada para este año, que el propio Banco Central dice que va a ser no menor al 20%, te queda claro que esas personas que las estadísticas del 2017 comparadas con 2016 dice que dejaron de ser pobres, ya a esta altura seguramente si se midiera ahora deberían ser volver nuevamente por estos, y a fines de 2018 creo que vamos a tener nuevamente un aumento en la pobreza, en la indigencia. Y fíjate que el tema del empleo, otro de los datos que se ha dado es que 3 de cada 4 empleos que se crearon fueron empleos de trabajadores en situación no registrada, ¿no? Entonces, digo, y muchos de estos trabajadores como monotributistas sociales, digo, que es otra forma de precarización laboral, ¿no? Entonces, ahora, el gobierno dice que los salarios le van a ganar a la inflación y en todo caso que en principio la pobreza está bajando en la Argentina. Bueno, creer que el salario le va a ganar a la inflación es una mentira, digo, ¿no? Porque, como te decía recién, ya el propio Banco Central dice que va a ser no inferior al 20%. Varias consultoras estipulan un 25%. Entonces, gracias a los acuerdos que tienen con la cúpula de la burocracia sindical, de estos sindicatos que esos no los investigan, ¿no? Para que muchos son de mafias que están enquistadas hace años en los sindicatos, están firmando el 15%. Sin cláusula gatillo siquiera, con una cláusula de revisión que es, bueno, nos vamos a juntar a charlar, pero eso no te garantiza absolutamente nada, ¿no? Entonces, digo, acá hay una política que sea el salario el que pierda nuevamente, como sucedió en el 2016. ¿Por qué? Porque el salario recuperó un poquito en el año 2017, que fue el año electoral, donde ahí el gobierno puso, digamos, para tratar de revertir el ajuste de 2016, pero nunca se volvió a recuperar los niveles del 2015 siquiera, ¿no? Que si hablamos de pobreza, etcétera, bueno, estábamos y en el problema del poder adquisitivo en niveles, digamos, preocupantes. Lo mismo te puedo decir, si lo vemos desde el punto de vista de la desigualdad, ¿no? Ha aumentado la desigualdad. El 10% de las personas de mayores ingresos, más ricas, digamos, en la Argentina, tienen en promedio un ingreso 20 veces superior al 10% más pobre, ¿no? Y el 50% de la población de los niveles más pobres se lleva apenas un 20% del ingreso total, ¿no? Entonces, ese 20% es inferior al que se lleva ese 10% de los sectores más ricos, ¿no? Entonces, vos escuchás un Aranguren hoy, ¿no? Diciendo que... Bueno, ayer subió el gas 40% esta semana. 40%, por eso te digo, con los tarifazos que se están aplicando, esta inflación, mínimo el 20%, te digo, pero hay consultora que ya dicen que va a ser del 25%. Está claro que el salario va a perder. Entonces, la realidad que viven millones de personas hoy que no les alcanza para llegar a fin de mes, los alquileres te aumentan el 30%. ¿Es parte del plan económico, del programa económico del gobierno, recortar los salarios en términos reales? Por supuesto, es una forma de que las empresas tengan mayor rentabilidad, es decir, bajar el salario de los trabajadores. ¿Qué quiere decir Aranguren cuando dice, cuando se recupere la confianza en el país voy a traer el dinero que tengo afuera?
¿no? Que es casi todo su patrimonio. ¿Y qué opinión tiene? Se han conocido varios casos, con el caso del ministro de Finanzas Luis Caputo, del exfuncionario Díaz Gilligan, bueno, varios, ¿no? Pero hay muchos también, como el ministro Duhovne o el propio Aranguren, que tienen su dinero en el exterior, digamos declarado en principio, y que, bueno, eso no constituye un delito en sí mismo. Pero digo, ¿cuál es la lectura que se hace? Mira, a ver, hay dos temas, ¿no? Por un lado, tener lo que dijo Aranguren de, bueno, tengo el dinero en el exterior y lo voy a traer cuando se recupere la confianza en el país, siendo que Macri lo tuvimos en el Congreso hace poco tiempo, recuerdan ustedes el 1 de marzo, diciendo que hay un crecimiento invisible, que está todo bárbaro, que el país viene muy bien, cuando dice los datos de la pobreza sostiene lo mismo, pero su ministro dice, el que dice que van a aumentar las tarifas un 40%, dice que todavía no se recuperó la confianza en el país y que entonces como ese dinero no tiene la rentabilidad que él querría que tuviese, no lo va a traer. ¿Qué significa eso? Que los empresarios quieren un ajuste aún mayor. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque en diciembre hubo una movilización enorme contra el recorte a los jubilados, a quienes reciben la asignación universal por hijo, y ahí el gobierno encontró un límite a este ajuste, ¿no? Por eso retiró la reforma laboral, piensa llevarla adelante a través de esta alianza con los dirigentes sindicales y aplicarla convenio lugar por lugar, ¿no? Por convenio. Entonces, pero digo, ahí encontró un límite para el ajuste que quieren aplicar. Por eso Aranguren lo que quisiera él es que fuésemos todos esclavos. Entonces ahí sí iba a traer el dinero, como todos los empresarios, para la rentabilidad. Otra cosa es el tema de las offshore. Digo, que está ligado, digo, sí. Pero porque ellos lo quieren presentar como que si fuese algo natural, ¿no? Como decir, no, mira, esto es legal. Bueno, legal es, digamos. Está bien. En que uno... habría que ver hasta dónde eso... No las offshore, sino tener el dinero depositado en el exterior, declarado y que paguen impuestos sobre eso. Ahora, las offshore, todos sabemos que son... Las offshore son sociedades o cuentas. Generalmente anónimas. Anónimas, que se utilizan para evadir impuestos. Y Caputo no solamente tenía cuentas, etcétera, sino que él se dedicaba a constituir estas empresas para que los empresarios se lleven el dinero. Vos imaginate, o sea, el trabajador que paga impuesto a las ganancias, en su salario, digamos, que en realidad no debería pagarlo porque el salario no es ganancia, o todos los que consumen, no sé, cualquier persona que recibe la asignación universal por hijo, como cualquiera de nosotros, va, compra un sachet de leche y paga 21% de IVA, es un impuesto al consumo. Bueno, ellos tienen ese privilegio de decir, bueno, no, el dinero me lo llevo, no pago los impuestos, ¿no? Eludir, evadir, y lo quieren pasar como si fuese natural. ¿Cuál es el rol de la Oficina Anticorrupción que conduce Laura Alonso? Digamos, en un punto está la justicia por un lado, por otro lado el gobierno siempre dice, bueno, que decida la justicia si esto es un delito o no, que decida la Oficina Anticorrupción si esto corresponde o no. Bueno, me parece que acá, digo, está claro, ¿no? Laura Alonso, nosotros le pedimos, hicimos un pedido de informes, no tuvimos respuesta sobre cuál fue el accionar de la Oficina Anticorrupción en cada uno de los casos que se le llama incompatibilidad de intereses. Aranguren es uno que tuvo que vender las acciones que tenía, ¿no? Pero eso es un acto de corrupción, claramente. Lo de las offshore, dicen, bueno, esto es legal. Sí, pero moralmente, éticamente, eso, digo, es completamente contrario al discurso de transparencia, porque no hay que olvidarse que este gobierno llegó diciendo que era el gobierno de la transparencia, que acá iban a combatir la corrupción, y está lleno de denuncias de sus ministros con estas cuentas offshore, incompatibilidad de intereses, como ellos le llaman. Bueno, Díaz Gilligan renunció, no sabemos por qué Caputo no renunció, con el mismo que... O sea, hay una vara muy distinta, ¿no? Lo que te quiero decir acá es que está muy claro que ese discurso con lo que sucedió con Triaca, realmente todos estos hechos muestran que los propios votantes de Cambiemos, y esos son encuestas que publican medios de comunicación afines al gobierno, están disconformes con el gobierno por lo que significó el recorte de los jubilados y también porque se sienten estafados con el discurso de la transparencia. En términos políticos, ¿este gobierno de Cambiemos es el mismo que ganó las elecciones el año pasado o es otro? Mirá, yo creo que es un gobierno que está más debilitado. Es decir, pensá en fines del año pasado. Reforma, se comían los chicos crudos, reforma laboral, reforma previsional, todo eso, vamos al Congreso, acordaron con los gobernadores.
Eso es muy importante, digo, siguen teniendo minoría. Yo pensaba que eso era un paseo y significó una dura derrota política, a pesar de que votaron el recorte de los jubilados, porque mostró que había un rechazo mayoritario, ¿no? Y que era un robo, porque ellos, te acordás que dijeron, van a perder plata pero no poder adquisitivo, lo cual tratan a la gente como tonta, y bueno, eso se vio que todo el mundo se dio cuenta lo que significaba. Yo creo que ahí encontró un límite, y si puede seguir avanzando el gobierno con sus políticas, no como quisiera, contra los trabajadores, es gracias, por un lado, a los gobernadores, ¿no? Que hoy le dan una mayoría automática, Cambiemos, en el Congreso, le dan una mayoría automática porque actúan como si fueran un mismo bloque directamente, ¿no? El otro día lo vimos cuando se levantaron para no tratar el DNU. Entonces, y por otro lado, los dirigentes sindicales. Entonces, ¿nosotros qué planteamos de la izquierda? Nosotros lo que planteamos es exigencia a aquellos que convocaron a la movilización del 21 de febrero y todos los sindicatos que rechazan las políticas de este gobierno, a un verdadero plan de lucha, a un paro nacional. Los tarifazos son ahora, digo, porque los escuchamos a muchos hablar de el 2019, para ir detrás de los mismos que ajustan en las provincias o le votan las leyes en el Congreso, y nosotros queremos postular una alternativa política propia de los trabajadores. Pero a ver, el gobierno está relanzando prácticamente lo que es su reelección para el año próximo. De hecho, ya se empiezan a barajar algunos nombres para la fórmula presidencial. Al mismo tiempo, el peronismo, algunos sectores del peronismo dicen, bueno, nosotros nos estamos reagrupando. ¿Cuál es el papel de la izquierda en esa reagrupación? Digo, ¿puede jugar directamente en un solo frente opositor o la izquierda va por otro lado? No, mirá, nosotros no vamos a hacer como se hizo con la alianza, ¿te acordás? La alianza en el 99, todos contra Menem, y lo pusieron a De la Rúa, que vino con un ajuste brutal. Y además nosotros no tenemos nada que ver con aquellos que hoy ajustan en sus provincias, con los que le dan los votos a Macri, y además, bueno, los que gobernaron y sostuvieron, digo, un régimen social a favor de los grupos, de los grandes grupos económicos, de los empresarios, durante 12 años. Digo, nosotros apostamos a construir una fuerza política anticapitalista, socialista, una fuerza de la propia clase trabajadora, para imponer una salida que, a ver, la pobreza, con todos los recursos que hay en la Argentina, por supuesto que se puede avanzar en que todos tengan trabajo, ¿no? Reduciendo la jornada laboral a 6 horas. Se puede avanzar en que todos tengan vivienda, porque eso es otra cosa. La pobreza que se está midiendo no aborda una dimensión multidimensional, ¿no? Es decir, por ejemplo, el tema vivienda. Sí, claro, no se mide en varios parámetros. Claro, el 20% de la población tiene serios problemas habitacionales. Son 3 millones de familias en la Argentina. Y bueno, la verdad que con los recursos que hay en el país se podrían destinar a eso, pero el gobierno lo destina a pagar cada vez más intereses de la deuda, ¿no? Y a favorecer a estos grandes grupos económicos y a la timba financiera, ¿no? Lo que significa las LEVACs. Entonces, con esos recursos que se fugan, 3.000 millones de dólares por mes se fugan de la Argentina, ¿no? Y se los llevan los grandes grupos económicos. Si esos recursos estuvieran puestos al servicio de la educación pública, de la salud pública, bueno, sería un cambio sustancial para las condiciones de vida de las grandes mayorías. Entonces, lo que nos están planteando esta supuesta unidad opositora es para favorecer a los grandes grupos económicos, nuevas devaluaciones, ¿no? Vos sabés que hay un debate, ¿no? Sectores de la UIA dicen que tiene que haber una devaluación mayor. Un debate histórico permanente sobre el valor del tipo de cambio. Son distintas variantes que benefician a los empresarios. Significa una transferencia de riqueza siempre, ¿no? Claro. Beneficia a un sector de los empresarios más que a otro, y quizás depende de la coyuntura, y perjudica a los trabajadores. Entonces, nosotros estamos por otra salida que es anticapitalista y socialista. Del Caño, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. No, por favor, gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos.